Shalom a todos, bienvenidos. Espero ponga atención y sea bendecido a través de lo que vamos a tratar de hablar en esta ocasión. Vamos a tratar de hacerle conciencia el por qué el hombre obtuvo las consecuencias del diluvio, ya que estamos empezando el cuento, estamos empezando el año, las primeras parashot, las primeras clases, lecturas de la Torá. Y estamos tocando el tema del principio. Las palabras dichas por la serpiente a nuestra matriarca Java, donde se cometió el primer error. Quiero que esto lo ponga en su pensamiento desde ya para que entienda el por qué fue el diluvio. Las palabras dichas por la serpiente fueron estas: sabe Dios que si comen del fruto de este árbol, serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Estas palabras, vamos a ver cómo las consecuencias de estas palabras provocaron el diluvio. El creerse estas palabras no era mentira, son verdad. Están en la Torá. Toda la Torá es verdad absoluta. Y las palabras dichas por la serpiente a Java: sabe Dios que si comen del fruto del árbol del conocimiento del mal, del cual Dios les había dicho no comerán, serán ustedes como dioses. Por eso Dios les ha prohibido, les dice la serpiente, que coman del árbol, porque sabe Dios, Él está celoso y no quiere que nadie ocupe su lugar. Sabe Dios que si comen del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, serán como dioses ustedes, sabiendo el bien y el mal. Vamos a ver las consecuencias del diluvio. La gente antidiluviana vivieron entre 1 y 969 años de edad. Adán es el primer hombre, en el cuento está que dice que él vivió 930 años. Tenemos a Matusalén, Metusela, que vivió 969 años. A Noaj, el que Dios le habló, tenía 600 años. Dice el cuento, cuando Dios le habló, tenía 600 años. Entonces, en este tiempo, estos personajes, el mundo creció, y como ellos tenían ese don, ellos sabían, conocían el bien y el mal. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que ellos hicieron suyas las palabras de la serpiente: serán como dioses, conociendo el bien y el mal. Ellos se hicieron tan sabios que aprendieron a manipular las fuerzas astrales a su antojo. Ellos conocían cada ángel, cada fuerza que movía, cada fuerza celestial que movía el universo, y ellos aprendieron a manipularlas. Eran como Dios, conociendo el bien y el mal. Eran dioses, manipulando las esferas celestes, manipulando la materia, manipulando el universo. Y solo Noé era el hombre que él reconocía que sobre de su sabiduría había un creador. Y por eso le dice el cuento que el creador le habló a Noé, hombre temeroso de Dios. Solo él era el que confiaba en que eran sabios ellos, pero que sobre de su sabiduría existía el creador. Y los demás todos se creían dioses autosuficientes para manipular la materia y el universo de manera tal que ellos se sentían indestructibles. Eran como dioses. Le creyeron a la serpiente y se deshicieron de la palabra Dios del universo, es decir, se deshicieron de la idea del creador que maneja todo este mundo. En realidad, no hay nada, ni una hoja de un árbol se mueve si no es por la voluntad del creador del universo que está sobre su creación. Pero los antidiluvianos se creyeron tan autosuficientes y poderosos y sabios que desecharon a Dios de su vida.
Eso les causó la consecuencia de que Dios dijera: ciertamente no contenderá mi espíritu más con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne, y su pensamiento es de continuo solamente al mal. El hombre se deshizo de Dios porque llegó a ser tan sabio que podía manipular la fuerza del universo. Entonces ellos se creyeron suficientes, se creyeron dioses. Como les dijo la serpiente: seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Ellos se deshicieron del creador del universo, no lo tomaron en cuenta y se creyeron superiores al creador y se creyeron autosuficientes y desecharon al creador, no lo tomaron en cuenta, se creyeron ellos el todopoderoso y el creador entonces decidió: el hombre ciertamente es carne. Perdió la espiritualidad, perdió la comunión con Dios, perdió la confianza en el creador y se deshicieron del creador, y por eso el creador les demostró que sobre de toda sabiduría humana y que sobre todo poder humano está el creador. De allí viene el cuento de nuestro padre Abraham. Nuestro padre Abraham también era un conocedor. Esto le puede causar daño a la religión. En las religiones ven las cosas distintas a lo que nosotros le explicamos acerca de la Torá. Si le decimos Abraham era un brujo de los más grandes, era un conocedor astrólogo de los más grandes, porque él habla con Dios en el cuento. Usted ve cómo Abraham habla con Dios y le dice: ¿cómo dices que yo voy a tener un heredero, que mi descendencia será como las estrellas del cielo, como la arena de la mar? ¿Cómo me dices eso si yo leo en los astros, yo leo en el universo que no voy a tener descendencia? Imagínese tanta sabiduría que tenía Abraham. Sin embargo, él le obedece a Dios, no hace lo que los antidiluvianos, no desecha al Creador, sino que se deposita bajo su dirección y obedece sus mandatos, obedece sus ordenanzas, y por eso es que nuestro padre Abraham se gana el título de ser nuestro padre en la fe. Entonces, ¿qué es lo que tratamos de enseñarle? Tratamos de enseñarle que el hombre en este tiempo va a crecer de sabiduría. Estamos en un desarrollo tecnológico, pero nuestro consejo es que seamos sabios y tomemos en cuenta a Dios en nuestro crecimiento espiritual y en nuestro crecimiento de tecnológico, en nuestro conocimiento de ciencias, porque el hombre está creciendo en tecnología, creciendo en sabiduría, creciendo en la ciencia. Pero nuestro consejo es que no hagamos lo mismo que los antidiluvianos, para que no provoquemos al Creador deshaciéndonos de él, porque no puede el ser creado deshacerse de su Creador. Eso fue lo que provocó la destrucción antidiluviana, que el hombre creció tanto que se creyó Dios. Las palabras de la serpiente las hicieron suyas y se creyeron dioses sabiendo el bien y el mal. Aprendieron a manipular la materia, aprendieron a manipular las fuerzas astrales y se creían indestructibles. Pero el Creador no quiere una creación así. El Creador quiere una creación. Él se creó un mundo para él reinar en este mundo, para él dominar y reinar en este ser que él creó, pero con la voluntad de este ser, sin imponerle su voluntad, sino que nosotros crezcamos a tal punto que entendamos y conozcamos el bien y el mal, pero tomándolo en cuenta a él. Ese es el consejo de nosotros, y eso fue lo que hizo nuestro padre Abraham, eso fue lo que hicieron todos nuestros patriarcas, y eso fue lo que hizo Moisés. Moisés fue el que unió el cielo y la tierra. Dios descendió al monte Sinaí y Moisés subió. Dios descendió y Moisés subió al monte. Es decir, se unió, se produjo esa conexión entre el cielo y la tierra otra vez. Es decir, el hombre tomó en cuenta a Dios, y ese es nuestro grado de Moisés, que tomemos en cuenta al Creador. Y no seamos y no sigamos los pasos de los antidiluvianos, que se deshicieron de Dios por tener tanta sabiduría.
El hombre hoy en día está desarrollando también en sabiduría, en tecnología, en ciencia y en todo lo que usted ve, pero esperamos y nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de hacerle conciencia que crezcamos lo más que podamos, porque el Creador nos dio esa capacidad y esa orden de que reinemos y gobernemos en el mundo, pero que lo tomemos en cuenta a Él, que nunca nos deshagamos de su majestad, que nunca creamos que solo nosotros somos, porque si nosotros crecemos en sabiduría, no es porque nosotros la tenemos, sino porque Él nos la da. Él nos la ha otorgado. Si hacemos eso, haremos que el Creador reine en su mundo y no seremos catalogados solo carne, sino que seremos considerados hombre de carne, pero también hombre espiritual. Y los antediluvianos, solo como dice el Creador, ciertamente no contenderá mi espíritu más con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne, sin espíritu, es decir, sin que lo toman en cuenta a él, sin espiritualidad. Pero el hombre de hoy, el que estamos desarrollando, es el hombre con ciencia, con tecnología, con sabiduría, pero con espiritualidad, tomando en cuenta al Creador. Bendiciones a todos. Espero que esto lo entienda y le ayude a desarrollar una mente espiritual, como también cuide su materia, cuide su cuerpo. Shalom a todos. Bendiciones.